El problema con las agencias patito. Para eso yo te voy a contar una historia. Y me remonta a las épocas de... Ya son bastantes años atrás, son más de 7, 8 años. Que fue cuando yo, con mi agencia, en ese tiempo que se llamaba Pago Ranking, logramos por primera vez superar la meta del $1.000.000 en facturación en un año. Cuando lo hicimos por primera vez. No me acuerdo exactamente qué año fue, pero fue hace como 7 años atrás. ¿Y qué era lo que pasaba? Antes de eso, nosotros veníamos dando unos servicios que estaban bien y se vendían, pero no lográbamos despegar fuerte. Bueno, eso es toda una historia cuando ofrecíamos SEO, cuando ofrecíamos diseño web, cuando ofrecíamos community management, cuando ofrecíamos hosting. Y que al final, para no hacer el cuento muy largo en esa parte de la historia, porque me quiero centrar en la siguiente parte de la historia, al final de esa parte de la historia fue cuando yo me di cuenta que esos servicios, si bien los clientes los necesitan, y es una realidad que los necesitan, y los compran, y los pagan, si bien eso es una realidad, también es una realidad que ofrecer ese tipo de servicios es un dolor de cabeza y genera una serie de problemas. Yo he contado esta historia muchas veces de por qué dejamos de hacer eso con sus respectivas razones y motivos. Pero lo que me quiero centrar ahora es en lo que pasó en la transición. Entonces, cuando dejamos de hacer eso, porque los sitios web nunca terminaban de estar entregados, o porque los sitios web como tal no son lo idóneo o ideal para dar resultados a los clientes. Y si tú le das servicio de hosting a un cliente, por ejemplo, con servicio de hosting, te llaman a altas horas de la noche o que se cayó el sitio. Y bueno, un sinfín de problemas. Fue ahí cuando nosotros decidimos que, cosa que en ese tiempo era algo muy innovador y novedoso, ofrecer pauta digital, o sea, servicios de publicidad. Es decir, ayudar a nuestros clientes a conseguir más clientes a través de publicidad pagada, principalmente en Google Ads y en segunda instancia, al menos nosotros en ese tiempo, Facebook Ads. ¿Qué pasó? Eso sí resulta. Y en ese tiempo era casi novedoso. Estoy hablando de 7, 8 años atrás, 9 años atrás, cuando habían pocas agencias que hacían eso. Casi ninguna, prácticamente ninguna. Y como eso funciona, y en ese momento era novedoso, ese producto que nosotros ofrecíamos, que hoy día lo tienen muchas agencias, fue un boom, un hitazo total. Fue un antes y un después en la facturación, y cuando empezamos a hacer eso, ese año llegamos a $1.000.000 en facturación. Yo estaba impresionado, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El mercado me empezó a copiar. Entonces, otras agencias que estaban siendo testigos de lo que pasaba, o sea, del éxito que estábamos teniendo, empezaron a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces mi equipo de venta, que estaba en la calle vendiendo, porque estaba hablando que en ese tiempo se vendía en la calle, no por Zoom, era muy, o sea, también se vendían por videollamada, pero la mayoría se vendía en presencial, en la calle. Empezaban a llegar a la oficina diciendo: no, Agustín, es que lo que pasa es que se metió otra agencia y le ofreció lo mismo pero más barato. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué agencia es? Y todo, no, esta agencia de acá. ¿Y cómo le ofreció lo mismo pero más barato? No, sí, es que le ofreció lo mismo pero más barato. O sea, también le está haciendo las campañas y le ofreció una campaña en Google y le está cobrando más barato. Nos empezaron a quitar ventas. Nos apareció competencia. Y era legítimo que eso pasara, porque era un producto innovador, bueno, que funcionaba, tenía resultados, y como se empezó a masificar, muchas agencias lo empezaron a hacer.
eso pasa en todos los mercados, ¿cierto? Con todos los buenos productos. Entonces se nos empezó a poner cuesta arriba y empezó a pasar algo que era muy, muy desagradable y que, si bien empezó a pasar eso, también empezaba a pasar que nosotros íbamos con un cliente y notábamos cierto escepticismo y que estaban reacios. Entonces, ese escepticismo y ese tema en que estaban reacios era porque decían que habían estado con una agencia y que le había ido muy mal. Que habían hecho Google Ads, que Facebook Ads, que no sé qué, que una campaña, que la landing page, y que no funcionó y que fue un desastre. Entonces estaban escépticos y era más difícil cerrar al cliente. Se empezó a poner más difícil. Y se empezó a hacer una especie de guerra de precios, ¿cierto? Porque como estaban varios ofreciendo, entre comillas, lo mismo, bajaban los precios. Y la reputación de la agencia se vio dañada. Y hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces, yo dije, bueno, acá hay que hacer algo distinto, ¿sí o no? Entonces, empecé yo a pilotear con un cliente, uno de nuestros mejores clientes en ese tiempo, diferentes tipos de estrategias. Este cliente en que te hablo era una empresa de software que solo ese cliente nos pagaba un fee de $12,000 mensuales. Aparte los medios, $12,000 mensuales. Entonces ese es un cliente muy fiel que teníamos muy buena relación, ¿cierto? Y prácticamente a mí me hacían caso en todo lo que yo les decía. Entonces dije, ok, están saliendo las agencias que están copiando todo, están bajando los precios, aquí tengo que hacer algo. Y yo presentía, porque ya lo venía intuyendo, que, bueno, Fabián ahí invertía en el medio aproximadamente una cantidad similar, como $12,000 en medios. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero era más o menos así. Y ese fee no era solo por manejar medios, era por manejar los medios y también hacer otros servicios de SEO y de contenido. Este cliente en particular me paga así tremendo fee y me hacen caso en todo lo que digo porque me creen en las sugerencias que yo les hago. Y siempre las reuniones con el cliente siempre se centraban en la estrategia a seguir más que en el resultado específico o la palabra clave que están usando o cosas técnicas de el metatítulo de la optimización o cosas técnicas, sino que siempre la conversación era una conversación a nivel macro, a nivel estrategia. Y la gerente general me buscaba y siempre para consultarme por la estrategia. Entonces me decía, mira, quiero hacer una campaña de este tipo, quiero hacer esta iniciativa, este proyecto, ¿qué estrategia podemos hacer? Y yo, dándole la consultoría, porque era mi cliente, ¿cierto? Entonces yo, pensando en eso, decía, bueno, aquí claramente mi diferenciador es la estrategia. Por eso siguen conmigo y no se han ido con las no sé cuántas 800 agencias que le han ido a tocar la puerta a ofrecerle lo mismo pero más barato. Aún así su fidelidad estaba conmigo, porque yo era, y así como ese cliente de varios más, pero en particular este cliente que es la historia con este cliente que me gusta contar la historia, su fidelidad era conmigo porque yo era su asesor confiable, su asesor estratega. Ella ni siquiera le iba a consultar a su gerente comercial ni a su gerente de marketing cuál es la estrategia que tenía que hacer. Me preguntaba a mí. Y me contaba, y a mí me constaba, y me consta, que le iban a tocar la puerta todas estas agencias a ofrecer lo mismo pero más barato. Y le decían, usted está con Pago Ranking, pero mire, nosotros le ofrecemos esto y todo, y el cliente ahí con nosotros, firme, pagando el fee. Entonces, estaba pagando porque yo era su estratega, no porque era el que le apretaba los botones de las campañas. Entonces dije, bueno, vamos a seguir, voy a seguir profundizando y seguir, digamos, mejorando mi posicionamiento como estratega. Entonces, se me ocurrió algo que hice por primera vez.
Las estrategias de marketing que yo antes se las proponía en propuestas comerciales, escritas en prosa, en texto, dije, ahora lo voy a dibujar. Voy a pasar mi propuesta de estrategias para los proyectos que quieren implementar, las voy a pasar de diseñar, de dibujarlas en un texto, de redactarlas en un texto, a proponerlas con un dibujo, ¿sí? Con un dibujo, para que sea más visual, para que sea más fácil de entender, para que uno pueda, de alguna forma, jugar más con el dibujo, que es una herramienta más visual. Y ahí salieron estos dibujitos de acá. Entonces, ¿yo qué hice en ese momento para poder dibujarla a mi cliente? Fui con mi diseñador, con uno de los diseñadores, y le dije al diseñador, quiero que me dibujes y que me diseñes todos los elementos que tiene un funnel. Quiero que me dibujes todos los elementos que tiene un funnel. Entonces me dibujó las páginas, acá, todo tipo de páginas, páginas de captura, páginas de gracias, páginas de ventas, páginas de checkout, páginas de calificación, páginas de sitio web, de calendario, de agendamiento, de contenido, con video, sin video, ¿cierto? Páginas de producto, de e-commerce, un blog, banners para display, para YouTube, para Instagram, para Facebook. Y le pedí que me dibujara iconos también de los emails, de fuentes de tráfico, de por ejemplo, audio ad o de Messenger, de SEO, de newsletter, emails, de GSP, Gmail Sponsored Promotions o Google Search. Entonces le dije al diseñador, diséñame miniaturas de todos los elementos que contiene un funnel. Páginas, emails, automatizaciones, fuentes de tráfico, banners, contenidos, todo. Y me dibujó esto que está acá. Y pasamos por un proceso creativo donde diseñamos todos los iconos. Entonces yo con esos iconos fui y empecé a dibujar. Entonces tomé los iconos y empezaba yo a poner los iconos. Esta página, llega el tráfico, ve el banner, y cuando ve el banner le da clic y llega a una página. En esta página hace clic y llega a otra página. Cuando llega a esa página se mete el prospecto se mete en una automatización que dispara unos correos electrónicos. Esos correos electrónicos llevan el tráfico a la siguiente página del funnel. Y cuando llega a esa página ocurre esto y esto y esto. Entonces empecé yo a dibujarlo, como esto que está aquí, como esto que está acá. Y así, poco a poco, dibujando distintos tipos de funnel, como este que está acá, este que está acá, y todos los que te voy a mostrar en el día de la clase 1, que son los 7 principales, terminé dando con esta imagen hermosa, de la cual a mí me tiene muy orgulloso, que es el framework de funnels. El framework de funnels. Entonces, esto no es para que tú te alarmes y te compliques, pero básicamente, en pocas palabras, este es el framework de funnels o de embudos y representa el viaje del consumidor desde que te conoce por primera vez en la fase de descubrimiento y los funnels que se ocupan en esa etapa, pasando por la etapa de consideración, que es tráfico tibio, a los funnels de esa etapa, a la etapa de decisión, cuando llevamos a la gente a unos funnels que son para pedir la compra directamente, y la etapa de fanatización, que es cuando el funnel se abre, se vuelve a ensanchar. Y también el tema del CRM. Entonces, el hecho de con ese cliente empezar a dibujar estos funnels y hacerlo de forma visual, terminé yo por crear este framework que está acá y que se transformó en un hitazo total, en un éxito total. De esa forma, con la utilización de ese framework de funnels y presentándolos a nivel de dibujo, yo me hice cada vez más experto, aún más, en estrategia de marketing en base a funnels. Y eso aumentó el posicionamiento mío como experto en estrategia de cara a los clientes y aumentó la fidelidad de los clientes, aumentaron los precios a los que nosotros vendíamos, porque como los clientes nos querían mucho, para aceptar un nuevo cliente, ya no lo aceptábamos por el mismo precio de antes. Ya no tenían que pagar más. Tenían que pagar por la expertise. Nosotros no estábamos simplemente apretando botones en un computador, apretando los botones de la puja, ni de las concordancias de las palabras clave, ni de la segmentación del Facebook.
No, ya estábamos diseñando estrategias, solucionando el problema de los clientes de, tengo este proyecto, ¿qué funnel hago? ¿Cuál funnel hago? Todos estos funnels existen y todas las agencias, las patitos, lo único que me dicen que haga es que haga una landing page. Y esa es su propuesta, hacer una landing page y después entren en el detalle de la optimización de la campaña. Y yo le estaba hablando de estrategias, de funnels, agendamientos automáticos, encuestas, generación de audiencias para llevar con lead magnets, para después llevar a un funnel de venta de productos de bajo precio, productos de alto precio, ¿cierto? Las fuentes de tráfico se manejan a nivel macro. Bueno, vamos aquí, esto mejor, con esta estrategia es mejor hacer Google Search o Facebook, pero yo no me entraba en el detalle de la segmentación para hacer Facebook. Eso pasa totalmente a segundo plano. Totalmente a segundo plano. ¿Cuáles son las palabras clave que van a usar en Google? Eso pasaba totalmente a segundo plano. Y los patitos centrados en, es que estas son las palabras clave, es que esta es la segmentación de Facebook, es que la puja tiene que ser así. Y así yo estaba posicionado. Logrando fidelidad. Haciendo que los clientes, aunque le estuvieran ofreciendo algo más barato, lo mismo pero más barato, se quedaran conmigo. ¿Por qué? Porque me posicioné como un estratega. Y se elimina el problema de que te estén picoteando a los clientes. Se elimina el problema de que el cliente quiera irse o considere incluso una propuesta de otra persona. Porque las otras personas, si bien hay estrategas que están proponiendo buenas estrategias, la mayoría no lo está haciendo. Entonces, de eso se trata. Ahí está la clave. Ahí está la clave para ser un estratega solicitado, un estratega indispensable, alguien cuya opinión es valorada y muy bien pagada, alguien que se gana la fidelidad de sus clientes. Entonces, esa es la idea. Dudas, consultas, preguntas. Dejo aquí el framework por si lo quieren ir viendo. Voy a dejar acá, por ejemplo, el funnel de agendamiento. Me dice Agustina, eso es lo que quiero hacer con mi producto. Lo tengo en la cabeza, pero no tengo conocimiento suficiente para llevarlo de la cabeza. Claro, es que ese es el tema, Agustina, mi tocaya. La gran pregunta es, hey, tengo este producto, tengo este servicio. ¿Qué funnel, qué embudo, qué estrategia hago? ¿Y por qué? ¿Cuál es la estrategia idónea para mí? Ese es el meollo del asunto. Ahí radica la verdadera dificultad que tienen los clientes y que la gran mayoría de agencias no están solucionando. Hacer un concurso en Facebook, hacer un concurso creativo o inventarse un concepto creativo para redes sociales no es la solución. No es la solución. La clave para ser un buen estratega de marketing es, dado el contexto y la situación del cliente, es decir, qué tipo de producto o servicio quiere vender. Si es un servicio de alto valor, de valor medio, de un producto de precio bajo, es un producto físico, es un intangible. Dependiendo qué producto o servicio sea y a qué tipo de cliente se lo quiere vender, ¿cuál funnel hago? ¿Cuál de las 7 estrategias que hay? ¿Cuál de los 7 funnels principales que hay? ¿Cuál hago? Imagínate que te toca un coach que tiene un producto high ticket. ¿Qué funnel haces? Imagínate que te toca el mismo coach, pero quiere vender un curso online. ¿Cuál funnel hago? Bueno, ahí hay una pregunta que dice, cuando una empresa está partiendo, incluso la estructura no es clara. Cuando uno está recién partiendo, lo que yo sugiero cuando uno está recién partiendo es especializarse en un tipo de funnel o 2 máximo para un tipo de cliente específico, no varios. Y ir al mercado con esa solución. Por ejemplo, un funnel de agendamiento para empresas de servicio. Solo para ese funnel, para ese tipo de producto. O especializado quizá en un rubro o vertical. Por ejemplo, solo clínicas estéticas. Y especializarse en ese tipo de funnel y solo detrás de ese mercado. Ese es el primer nivel. ¿Cierto? Porque si tú eres recién principiante y quieres aprender todas las estrategias para atender a todo tipo de clientes, es un poco más complejo.
¿cierto? Entonces, ¿dónde radica el tema? En que tú veas las estrategias, conceptualmente las entiendas, veas con cuál te sientes más cómodo o cómoda, y en base a eso, elijas una para especializarte en esa, especializarte, ganar dinero con eso, mucho dinero, se puede ganar muchísimo dinero, y después ves si te vas ampliando a otras estrategias o te sigues especializando en esa. Porque tampoco es que es obligatorio o que haga falta sí o sí manejarlas todas. Por ejemplo, está la estrategia de lanzamientos. Y hay agencias que son completas, que se especializan solo en lanzamientos. Hay otras agencias que se especializan solamente en high ticket y no hacen lanzamientos. Hay otras agencias que se especializan únicamente en empresas de servicio B2B y hacen solamente el funnel que aplica para ese tipo de negocio. Entonces aquí dice la pregunta, no me buena pregunta, ¿cómo le explica al cliente que hacer un funnel es la solución y que lo entienda? Mostrándoselo en un dibujo y explicándole el flujo que pasa con el usuario. Así es la manera en que tú le explicas el funnel, con un dibujo como este, con un dibujo. Entonces lo tienes que dibujar para que se entienda. Porque si tú tratas de explicar esto con un texto, primero sería así un pedazo de texto y nadie lo leería. Pero si tú explicas esto con este dibujo, se entiende. Puede haber quizá un funnel más simple, como este quizá. Si tú explicas esto con un dibujo, se entiende. Entonces, así se le explica a un cliente el funnel, con un dibujo. ¿Sí? Así se hace. Growth marketing es una estrategia. Más que una estrategia, es como una disciplina. Es como una disciplina. El growth marketing o el growth hacking. Y es como una disciplina o como una filosofía. Más bien el growth marketing, más que una estrategia en particular, se trata de crear máquinas digitales que producen dinero. Eso es el growth marketing. Entonces tú, al saber hacer funnels, esa es una forma de hacer growth marketing. Pero no es una estrategia como tal, sino que es como una disciplina del marketing digital o una filosofía también del marketing. El dinero para las campañas va aparte del fee, ¿cierto? Claro. El dinero de las campañas va aparte. Tú cobras un fee, una tarifa, ya sea por construir la estrategia y otra tarifa por administrar la estrategia, y aparte se paga el dinero que va a los medios, o en otras palabras las campañas, o el dinero que va a Google y o Facebook. Entonces, como dice Gabriel Ciscato acá, claro, es realizar un esquema. Exacto, un esquema. Es un esquema, un dibujo, para que sea entendible. Bien, amigos míos, ¿cómo se relaciona el nivel de conciencia del avatar con la estrategia? Mira, hoy día el nivel de conciencia de los clientes es bastante más elevado que antes. Ya el cliente conoce funnels, conoce Google Ads, conoce Facebook Ads, conoce landing page, conoce un montón de cosas que antes no tenía ni idea. Hoy día el mercado ha evolucionado. Entonces el cliente ya está mucho más a caballo con terminología de marketing, con funnels, con publicidad. Entonces, cuando tú muestras un dibujo de este nivel, ellos ya saben y se ve y se valora muchísimo explicarlo de esa forma. Si yo estoy comenzando, ¿cuánto podría cobrar por el servicio? Bueno, eso depende del servicio preciso que esté entregando. ¿Ya? Porque se puede entregar de distintas formas. Tú puedes que construyas el funnel y lo entregues y ya está. O puede que lo construyas y después lo administres. La construcción tiene una tarifa de una vez y la administración tiene una tarifa mensual. Al mismo tiempo, tú puedes ayudar en la construcción en vez de construirlo tú,
y que sea una consultoría, pero el cliente implementa. O bien tú construirlo. Y eso son servicios distintos. Cuando el cliente quiere entrar en temas técnicos, claro, depende si está en la fase de ventas o si ya es cliente. Si está en la fase de ventas, tú tienes que evitar entrar en temas técnicos. Y si ya es cliente y pregunta cosas técnicas, respondes. Pero tampoco la idea es entrar mucho en detalle, a menos que le estés dando una consultoría para que el cliente después sea autónomo. En ese caso sí le explicas toda la parte técnica completamente. En el funnel, después de la página de venta, se puede poner página extra, backend. Lo que pasa, Agustina, es que el funnel que tú diseñas tiene 1, 2, 3, 4 o 5 páginas. Entonces tú, en función del cliente, eliges el funnel específico que vas a hacer y eso es lo que contiene la propuesta. O sea, ya viene estructurado. ¿Sí? Para una agencia de marketing digital, ¿qué es más conveniente? Atender cualquier tipo de empresa o prestadores de servicio para impulsarlo. Eso más bien depende de ti y de tu expertise y de cómo tú quieras manejar la agencia. ¿Ya? Si estás recién partiendo, yo te diría que te especialices en un solo mercado, por ejemplo, prestadores de servicio, y hacer 1 o 2 funnels. Por ejemplo, el funnel de agendamiento y el funnel mínimo viable, por ejemplo. Pero si tu conocimiento de marketing y tu expertise es mayor y conoces una variedad de estrategias, sabes hacer lanzamientos, sabes hacer funnel de agendamientos, sabes hacer funnel de ventas, etc., tú te puedes ampliar y especializarte en estrategia digital en general. ¿Ya? Por eso depende de tu nivel de expertise y tu nivel de cómo tú quieres abordar el tema. Puede ser un nicho, subnicho, por ejemplo, empresas de servicio, o puede ser solo coaches, que eso ya sería nicho o un subnicho, o empresas en general. Se pueden construir en Blast Funnels, sí, claro, por supuesto. Eso es, amigos, esa es la historia que les quería contar. Esa es la historia de cómo nacieron estos funnels en forma de dibujo y el inmenso y tremendo potencial que tiene, 1, tú aprender a ser estratega, y 2, tú posicionarte y diferenciarte de los otros. ¿Para qué? Para que sean fieles a ti, te paguen lo que tú cobras y no te consideren como un simple encargado de marketing que le hacen un pedido de apretar botones y tú tienes que ir ahí a apretar botones porque te lo encargaron. Tú lo tienes que pensar como si fuesen un Lego, ¿cierto? Estos Lego que se ensamblan y se encajan de distinta forma. Los funnels son como un Lego. Tú cuando entiendes la lógica, la dinámica, el flujo de las personas en internet cuando están adentro de un funnel, cuando ya lo entiendes perfectamente bien, tú puedes crear tus propias versiones de tu funnel. Y que al final, cuando lo analizas y te das cuenta, lo que son variaciones de los funnels que son la base. Entonces lo que vamos a ver en la primera clase son los 7 funnels, las 7 funnels que son la base, sobre los cuales uno puede hacer innovaciones. Innovaciones en cuanto a la estructura de las páginas, si incluyes o no una página más, una página menos, si incluye o no remarketing en cierta parte del embudo, ¿cierto? Y distintos tipos de innovaciones en un funnel base. Entonces, te riges por lo que ya existen, pero no necesariamente tienes que implementarlos tal cual yo te los voy a presentar. Pueden tener leves variaciones. Lo que yo no sugiero es hacer cosas demasiado innovadoras que se alejen demasiado de la base. Porque la estructura de los que ya existen, la base, ¿cierto?, de esta que yo te estoy hablando, por algo es así. Y no es que la inventé yo. Son cosas que existen de siempre. Lo que yo voy a hacer es resumírtelo y ponértelo y mostrártelo de una forma extremadamente sencilla y práctica, para que tú lo puedas entender. Y digas, no, mira, esto realmente yo lo entiendo y lo puedo hacer. Entonces, excelente pregunta, muchas gracias. Gracias, Agustín, por todo. Ha sido mucho gusto, como siempre. Se despide humildemente
tu guía en este reto, Agustín Casorzo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.